Buenos días y bienvenidos a un nuevo desayuno de AIME, en esta ocasión enfocado en el sector de las telecomunicaciones y en el papel de liderazgo y transformación que desarrolla un interim manager. Nos acompaña Guillermo José Burgos Castro, que es el presidente del Foro Sur de AIME, abogado, profesor doctor en la Universidad Europea de Madrid. Desarrolla su labor profesional en el área de dirección general y recursos humanos. Y también nos acompaña, por supuesto, Carlos Santiago Rodríguez Medina. Por mi parte, Guillermo, cuando quieras. Gracias a Bueno, todos. pues encantado y bienvenido. Carlos, un placer saludarte de nuevo. Si os parece, os presento al protagonista del día, que es Carlos Santiago, un poco por hacer un pequeño resumen profesional. Bueno, pues él tiene más de 35 años ya de amplia trayectoria internacional en los sectores de telecomunicaciones, tecnología e infraestructura. Carlos además ha liderado operaciones y transformaciones empresariales en Europa y Latinoamérica. Es ingeniero de telecomunicaciones con un Executive MBA y ha ocupado posiciones de alta dirección en compañías como Telefónica, TDF, Ericsson, Vodafone, Orange y MásMóvil, ¿no? Y siempre gestionando estructuras complejas y presupuestos superiores a 1.000 millones de dólares. A lo largo de su ya extensa carrera acumulamos cierta juventud, pues ha impulsado expansiones internacionales, procesos de transformación digital, modelos operativos de nueva generación y proyectos de eficiencia que han generado ahorros relevantes en los costes operativos de grandes empresas como Telefónica, ¿no? Su experiencia combina la dirección general, la estrategia corporativa, el desarrollo de negocios, la gestión económica financiera y el liderazgo, sobre todo en equipos multiculturales en entornos de alta exigencia. Reconocido por su estilo de liderazgo inspirador y su capacidad de negociación, Carlos ha sido un actor clave en el despliegue de redes móviles en España, en la integración de operaciones regionales en Centroamérica y en el desarrollo de infraestructuras telco en Europa. Lo más importante, creo que hoy lo vamos a desarrollar extensamente, es el aporte de una sólida visión estratégica, una red de contacto a alto nivel en el sector y yo creo que un perfil idóneo para hablar, como vamos a hacer hoy, de transformación empresarial, liderazgo internacional y modelos de crecimiento sostenible, ¿no? Carlos, bienvenido, amigo. Encantado de volverte a saludar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, encantado. La verdad que muchas gracias por la presentación y por la invitación a este foro. Para mí es un honor, ¿no?, participar con AIMEI y poder reflexionar juntos y poder compartir, pues, las perspectivas no basadas en experiencias prácticas. Así que muchas gracias. Bueno, hemos dividido todo lo que va a ser la breve entrevista en tres bloques, tres grandes bloques. Uno es el momento actual del sector telco y la evolución tecnológica. El segundo serían nuevos modelos de liderazgo ante la transformación. Y por supuesto, el tercero y más decisivo que nos atañe a los que estamos aquí, la aportación del Interim Manager CEO en entornos de transición, ¿no? Eh, Carlos, tú has vivido la transición completa del sector desde las redes de telefonía fija, las infraestructuras 5G, data center. Oye, ¿cuál ha sido el cambio tecnológico más disruptivo y cuál es el mayor desafío empresarial? Ujú. Bien, pues más allá del salto histórico que supuso el GSM en el año 95, cuando dejamos atrás lo analógico para entrar de lleno en lo digital, a principios del 2000, muchos pensamos que el UMTS, lo que iban a ser las videollamadas móviles, ¿no?, pues sería la gran revolución, ¿no? Todos estábamos esperando el poder mantener esas conversaciones cara a cara con la familia, con los amigos, con el trabajo. Pero bueno, esa promesa llegó tarde, llegó prácticamente ya en el 2006 y no transformó la sociedad como se esperaba, con lo cual pues, prácticamente fue un pequeño fiasco a nivel tecnológico. Y la auténtica disrupción llegó después, pues llegó con el despliegue del 4G, ¿no? A partir del 2010 y la consolidación del LTE en 2019, pasamos de una conectividad aceptable a un entorno de alta capacidad, baja latencia, una disponibilidad casi total, ¿no? Eso fue el verdadero punto de inflexión y sin esta infraestructura que tenemos hoy en día, pues la iCloud, la nube, pues no habría escalado, el IoT no habría explotado
y en definitiva lo que es la inteligencia artificial no habría salido del laboratorio, ¿no? Para convertirse en un motor económico global que es lo que nos rodea hoy en día. Lo más interesante es que lo disruptivo no es solo lo que ya hemos vivido con el 4G y 5G, ¿no? Sino que lo verdaderamente transformador es lo que se abre ahora, la transición hacia la computación y las redes cuánticas. Si el 5G y el LTE fueron el inicio de la conectividad total, lo cuántico será su culminación. O sea, no estamos hablando de una evolución lineal, sino de una escalada que puede redefinir, en principio, todos los problemas que somos capaces de resolver y cómo organizamos la economía, la industria y la ciencia. El tema este cuántico, bueno, para que todos nos entendamos, los que no están familiarizados en estos temas, pues las redes cuánticas o el Internet cuántico funciona conectando ordenadores, ordenadores cuánticos a través de fenómenos como la teleportación cuántica, porque lógicamente todo está basado en la física cuántica, y el uso del qubit, ya no se usa el bit clásico, el 0,1, sino el qubit en este caso, y está basado en eso, mecánica cuántica, de superposición, entrelazado, etcétera. Es un tema más complejo, pero que realmente lo que estamos alcanzando a nivel de la comunicación es que se conectarán ordenadores cuánticos entre sí utilizando principios de la mecánica cuántica, no de la electrónica clásica. Esto implica, bueno, un cambio de paradigma en cómo se va a transmitir y cómo se protege la información, ¿no? Pero bueno, en resumen, y para no entrar en mucho tecnicismo, el 5G nos conectó y lo cuántico nos transformará. Eso es el futuro, digamos, a nivel tecnológico, ¿no? En este caso. Y respecto a tu otra cuestión, el tema del mayor desafío empresarial, ya dejando un poco de lado los temas ya más técnicos, que de hecho, bueno, si cualquier pregunta, después cuando abramos la sesión a nivel técnico podemos tratarla, pero bueno, yo no creo que sea el objeto del foro en sí. Entrando en el tema ya de desafío empresarial o profesional, pues a lo largo de mi carrera, cada proyecto ha traído consigo un desafío único, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones muy diversas, desde su implantación y crecimiento, como ha sido el caso en Airtel, lo que era Vodafone, en Amena con Orange, en Esfera Móviles con Yoigo, en fin, todo el arranque como empleado fundador en el arranque de todas estas empresas. Pero sí debo señalar que mi mayor desafío empresarial, sin duda, lo situaría en mis etapas más recientes, ¿no? Yo salí en el 2019 de un proyecto de Telefónica en Centroamérica y me trasladé de vuelta a España, porque soy de Sevilla, soy sevillano. Asumí el rol de SEO para una compañía, SEO de Europa, una compañía de servicios de ingeniería que fue recién adquirida por un fondo de inversión, ¿no? Mi misión era la de liderar la transición de una empresa familiar hacia una multinacional profesionalizada. Es decir, una empresa que hoy en día tiene presencia en más de 22 países, más de 2.900 empleados, una facturación de mayor a 100 millones anuales. Ese cambio, pues bueno, implicaba mucho más que rediseñar procesos, significaba transformar la cultura, la gobernanza y la forma de tomar decisiones, ¿no? En este tipo de empresas. Pasamos quizás de un modelo basado en la confianza personal, en el entorno familiar, a un entorno regido por una gobernanza institucional, comités de inversión, el reporting riguroso, una disciplina férrea en el cumplimiento presupuestario. O sea, era necesario alinear a toda la organización con estándares propios de una compañía gestionada por eso, por un fondo internacional, ¿no? Este proceso de transformación profunda, pues a nivel humano, organizativo y estratégica, pues ha sido para mí sin duda el mayor desafío de mi trayectoria, ¿no? A mí este ha sido un reto que me permitió ejercer un liderazgo verdaderamente transformacional, gestionar el cambio en un entorno multicultural y sobre todo eso, y demostrar que es posible evolucionar una organización sin perder su esencia, pero elevando su ambición y su capacidad de ejecución, ¿no? Para mí, sin duda, fue, digamos, la etapa más de desafío profesional, ¿no? No sé si esto atiende a Sí, tu... hombre, muchísimas gracias. Carlos, el modelo de negocio telco ha pasado, por lo que tengo entendido, de operadores integrados verticalmente como Telefónica, Orange, que todos conocemos, a la aparición de operadores neutros de infraestructura o tower cost, como Cellnex, Vantage, American Tower. ¿Cómo ha redefinido, en tu opinión, esto la estrategia del sector?
efectivamente. Hoy en día han evolucionado mucho lo que eran los operadores tradicionales. Lo que inicialmente nació como una operación financiera para poner en valor los activos, como hizo Telefónica en el caso de Telxius en el 2016, después lo siguió Vodafone con Vantage, Orange con Totem, digamos, todas estas operadoras pusieron en valor sus activos y crearon operadoras de infraestructura neutras, en principio, y bueno, todo esto ha evolucionado hacia un cambio estructural del modelo de negocio. Los operadores tradicionales, como lo conocíamos, pues además de monetizar sus infraestructuras pasivas, como comentaba anteriormente, con las torres, la fibra, los propios edificios, pues han optado por recentrarse en sus verdaderos core business, lo que es servicio de conectividad avanzada, las plataformas digitales, los contenidos audiovisuales, las soluciones multiservicio para clientes residenciales o corporativos. Y todo este movimiento pues, ha abierto la puerta a un nuevo mercado, a unos nuevos actores, a unos nuevos players muy especializados, que son las towercos, que son los operadores neutros de infraestructura, que son empresas, como todos conocemos a Cellnex, American Tower, SBA, Vantage o Totem, que han construido un modelo basado en maximizar la compartición de infraestructuras, acelerar despliegues de redes móviles y fibras, impulsan la capilaridad necesaria para lo que es el 5G, los IoT, el Edge Computing y sobre todo garantizar la disponibilidad energética, pues incorporando inversiones de crecimiento en energía sostenible, pues todo esto toma sobre todo mucha relevancia y más cuando quizás hemos experimentado el pasado mes de abril el famoso apagón. De hecho, el gobierno ahora va a poner en marcha por ley en que la disponibilidad de los sitios de forma autónoma energética pues sean mayores a 5 o al menos 5 horas de servicio de disponibilidad. Todo esto es inversión. Todo esto, pues los operadores, los dueños de estas infraestructuras tendrán que hacer las inversiones adecuadas para que se mantenga esa disponibilidad y si vuelve a haber, Dios quiera que no, otro apagón, pues por lo menos 5 o 6 horas mínimas se garantice la disponibilidad de comunicaciones por la relevancia que tiene la propia comunicación entre sí, ¿no? En conjunto, este nuevo equilibrio ha generado eso, un sector más especializado, más eficiente, con mayor capacidad de inversión, donde los operadores los operadores tradicionales se enfocan en el cliente y los servicios, mientras que las towercos se convierten en el motor de infraestructuras críticas que soportarán la conectividad, los data centers distribuidos y prácticamente la digitalización de la región o en este caso del país, ¿no? Esta evolución, bueno, desde el punto de vista, digamos, más intrínseco de la operativa, pero ojo, existe también de cara a lo que es la evolución del sector un punto crítico que, que es el sector que digamos que es el regulador telco europeo, ¿no? Bueno, que sería a lo mejor debate de otro foro porque es bastante intenso, pero los reguladores europeos han fomentado más la competencia que la competitividad. Me explico. Mientras que en Estados Unidos, Japón o China existen 3 o 4 grandes operadores que le permiten invertir masivamente en I+D, en cuántico, etcétera, en Europa el mercado está súper atomizado en decenas de operadores, creo que están cerca de 80 operadores, ¿no? En España sabemos los principales, pero después hay muchos operadores virtuales, etcétera, ¿no? Bueno, la regulación europea en la última década estaba centrado en bajar precios para el consumidor, que está bien, porque al final pues, te hace más accesible, pero realmente lo que ha hecho es erosionar los márgenes de beneficio necesarios para que las telcos, para que los operadores puedan liberar lo que es la soberanía tecnológica, ¿no? Pueden hacer mayor inversión. Entonces, uno de los principales problemas que encontramos en la operadora es que todas esas inversiones de nuevas tecnologías no se alcanzaba a monetizar. Con lo cual, en el caso de Europa, el regulador ha sido más dado a la competencia hacia el consumo que no crear un marco en el cual los operadores puedan tener esa recuperación de margen, se hagan más fuertes, tengan un retorno equitativo en este caso, pero realmente puedan seguir desarrollando. Entonces, en Europa, y de hecho concretamente en España, estamos viviendo últimamente ciertas fusiones y demás, pero no muy bien reguladas, y están generando cierto parón al momento de la inversión, salvo los fondos Next Generation, que todos conocemos, etcétera, que quizás es lo que ha promovido últimamente más el mercado en el caso de España,
pero en España se está pasando mal en el sector de las telcos, se está ralentizando la inversión, ¿no? Además con las políticas que se están generando en este caso, ¿no? Pero bueno, eso digamos es una foto muy general de la evolución del mercado telco y sobre todo muy concreto en el caso de España. Pues nada, por entrar en un bloque nuevo y hablar de los modelos de liderazgo en la transformación, que yo creo que nos interesa mucho a los aquí presentes, hay una pregunta que casi me sugiere un poco tu experiencia profesional. Tú tienes mucha experiencia en reducir OPEX en un 15% y gestionar presupuestos de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque para lograr eficiencias operativas sin sacrificar la calidad de servicio? Carlos, esta pregunta es obligada. Uh -huh. Bueno, la Perdona la eficiencia... pregunta, pero es que No, 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 de, me, de hecho, me de salió hecho del alma. prácticamente en 6 o 7 años que estuve en Telefónica en Centroamérica era mi principal objetivo, ¿no? El implantar eficiencia de cara a un objetivo que tenía estratégico la compañía. Pero bueno, la eficiencia, a mi entender, no debe ser un sinónimo de recortar, más bien es rediseñar. Yo siempre lo enfoco en 3 palancas, ¿no? Que se deben de combinar. Una primera palanca, lo que sería la revisión profunda de los contratos y costes heredados, es decir, lo que yo llamo romper la inercia, que todos sabemos en las empresas pues existen ciertos compromisos contractuales en el cual pues cada año se van renovando desde pequeños a grandes proveedores y existe una inercia en el cual pues en la mayoría de los casos pues lógicamente se van incrementando con la inflación o se van revisando los precios, pero yo en el caso muy concreto de las empresas que he pasado, sobre todo en la de Telefónica, lo que puse en marcha fue una reevaluación de los costes o precios de los contratos o servicios, ¿no? Lo que llamamos las inercias falsas. Y en el caso concreto que como comentaba antes, de Telefónica, pues puse en marcha un proyecto que era presupuesto base cero, que no es otra cosa bueno, que plantearle a todas las áreas o a los distintos departamentos que tenían ese tipo de consumo con proveedores, ¿no? Eh, Cuestionarles. Es decir, todo eso fue sinceramente un cambio de paradigma muy disruptivo, ¿no? Pero bueno, al final se trataba de cuestionar a las áreas, ¿no? El valor del servicio, ¿no? Que por otro lado, pues bueno, las tendencias pues siempre era de ir subiendo todos los años, porque el proveedor te decía que si la inflación, que etcétera. Entonces yo decía, bueno, primero vamos a evaluar y vamos a valorar, hacer un P por Q si realmente lo que tú estás obteniendo tiene una relación coste-precio accesible o en este caso admitible, ¿no? Y en el otro caso es realmente si son servicios que ya lleva un periodo de tiempo, sobre todo servicios, ¿no? Más que suministro, ¿no? Si lleva ya un periodo de tiempo, cuestionar el que si ellos ya han podido asumir esa, digamos, esa pendiente de implantación y ya tienen una optimización y se han generado eficiencia, el servicio debería ser menos costoso. Entonces, bueno, cuestionarles por qué no te reduce los precios en vez de seguir subiéndotelo, cuando se supone que ya has optimizado tus precios, incluso a lo mejor has reducido los recursos y estás trabajando de otra forma. Pero bueno, al final se trata de eso, de ir haciendo palancas de negociación con tus proveedores, con tus servicios, porque al final tenemos muchos costes fijos, por decirlo de esta forma, que nos van lastrando las operaciones, ¿no? En todas las empresas, ¿no? Ese concretamente fue un punto. Hay otros proyectos también muy disruptivos. Estoy hablando ya desde la práctica mía, ¿no? Lógicamente cada uno hace sus planes y cada uno tiene su idea de cómo implantarlo, pero bueno, cuando llegas a una empresa, lo importante es eso, implantar ciertas medidas, sobre todo que sean muy disruptivas, ¿no? Y concretamente otro proyecto muy disruptivo que en el caso de Telefónica, os comento, que afectaba sobre todo al tema de inversiones. En el año 2015 en Centroamérica había mucha competencia de Telefónica con otros operadores, caso de Claro, etcétera, en el cual empezaron a desarrollar ya lo que es el LTE, ¿no? En aquel entonces era el 3G, ¿no? La evolución del 3G a LTE. Y concretamente España, como ya llevaba un plan de desinversión de las operaciones en América o en LATAM, pues lógicamente no quería invertir dinero en Centroamérica. Bueno, pues en este caso recuerdo el gabinete de crisis con el CEO de Centroamérica, en el cual pues queríamos invertir en más de 2.000 sitios nuevos para desarrollar el LTE
y lógicamente desde España pues no nos liberaban presupuesto para hacer esa inversión, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que en el comité de dirección el CEO, oye, Carlos, ¿cómo podemos desarrollar el tema? No nos dan dinero, no tenemos presupuesto, no tenemos para generar el OPEX, etcétera, para implantar estos 2.000 sitios. Digo, bueno, muy fácil. Vamos, yo digo muy fácil porque iba con otra mentalidad. En esa etapa yo apenas estaba de nuevo en la compañía y además trabajaba con un perfil, vamos a llamarlo interim, es decir, no estaba muy involucrado en la operación, sino tenía una perspectiva más desde fuera para toda la ejecución de cosas y era muy atrevido, la verdad que sí, pero que ese impulso pues, nos sirvió para sacar muchas cosas, ¿no? De hecho, en este proyecto concretamente alcanzamos una eficiencia de 100 millones de dólares y fue tan fácil como que, bueno, me dieron a mí el plan de despliegue de los 2.000 sitios, lógicamente con el apoyo de toda la ingeniería, reuní a todos los operadores de infraestructura, ahí cambié el modelo de Telefónica, que era de construir ellos su propio sitio, en este caso participé a los players, a los afterworkers, a los operadores de infraestructura, lo junté a cada uno, decir, señores, tengo un plan de despliegue de 2.000 sitios, sabéis que 2.000 sitios para un operador de infraestructura, el tener 100 o 200 sitios con un contrato de Telefónica de 10, 15 o 20 años, eso supone irte al banco con el fideicomiso y tener garantizado por muchos años tus retornos, ¿no? Bueno, pues en este caso reuní al acto huerco, le dije, señores, voy a hacer paquetes de 100 sitios, de asignaciones a nivel regional. Estamos hablando de los 5 países, desde Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Os voy a repartir paquetes de 100. Esto, cada 100 sitios, vosotros me tienes que dar un retorno, un one shot de 30.000 dólares por sitio, ¿vale? En base a las inversiones. Cada infraestructura, cada torre, para hacer una idea, son unas inversiones de media de unos 200.000 dólares de inversión, ¿no? Lo que es construir la torre de celosía, la zona rural, etcétera, ¿no? Bueno, ellos lo metían dentro de su plan de inversión, yo a ellos se lo facturaba, porque además encima se lo facturaba, no que fuera un one shot, porque eso después, si no iba a tener problemas fiscales, y sobre todo Telefónica, no nos iba a permitir hacer eso. Yo le ofrecía el servicio de búsqueda con mis ingenieros de Telefónica, ellos me entregaban 30.000 dólares por cada sitio que se le asignaba, siempre que fueran paquetes superiores a 100, y además, para no tener OPEX, para no tener costes de renta de alquiler mensuales que generan todos estos sitios con estos operadores, pues yo el contrato, en vez de hacerlo a 10 años, se lo hacía a 11 años. El primer año era de carencia, es decir, el primer año no pagaba renta y empezaba a pagar a partir del segundo año, ¿no? Total, en resumen, que al final nos ahorramos, obtuvimos unos ingresos en Evita puro de cerca de 60 millones, a razón de 30.000 por sitio, nos ahorramos 40 millones de OPEX el primer año de renta, en fin, un equipo. Y eso, claro, la gente decía, bueno, coño, ¿y cómo no se nos ha ocurrido? Digo, bueno, porque es que hay que salir a veces un poquito del cajón, ¿no? Del entorno El cubo. exacto, del cubo y ver las cosas con otras perspectivas, ¿no? Esos son proyectos muy prácticos y bueno, como esto puedo contar porque además me lo he pasado muy bien en Centroamérica con el proyecto de transformación de la compañía. Carlos, dice por aquí, leyendo tu currícula esta mañana, líder inspirador y Ah, gestión de equipos multiculturales. Tengo delante de la currícula que me pasaste. Oye, ¿cómo definirías tú tu estilo de liderazgo, sobre todo en contexto, como nos estás comentando, de tanta gestión del cambio, ¿no? vale, bueno. Hombre, mi estilo de liderazgo se centra en facilitar el cambio, no en repartir tareas, ¿no? O sea, a lo largo de mi carrera, pues he comprobado que en cualquier proceso de transformación, pues escuchar, negociar, generar consenso, pues pesa mucho, ¿no? Antes que la autoridad técnica, ¿no? O de gestión, ¿no? Que se pueda tener. Creo que eso es importante, ¿no? En el caso de fusiones, integraciones o cambios profundos, ¿no? En compañía, las habilidades personales y sociales, pues marcan la diferencia. La capacidad de construir alianzas, entender las sensibilidades, el alinear los intereses, los que nos permite que un cambio complejo avance sin fricciones, pues bueno, en mis distintas etapas profesionales, sobre todo liderando equipos multiculturales, ¿no? Como pasó en el caso de América, ahora en el caso de Europa, Alemania, etcétera, pues también he tenido que ganarme esa confianza, ¿no? Incluso ante administraciones públicas y organismos, ¿no? Aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, toda esta dimensión es muy importante, ¿no? Esa sensibilidad, el evitar, digamos, esas fricciones y después, bueno, eso, la credibilidad, ¿no? La negociación y la influencia se convierte en una herramienta de gestión tan relevante como cualquier KPI, ¿no? En este caso, ¿no? Yo creo
firmemente que un liderazgo se apoya eso, en la confianza como motor de rendimiento. Cuando un equipo siente que su voz importa, que las decisiones son transparentes y que existe un propósito compartido, el cambio no solo se adopta más rápido, sino que se consolida. Entonces, bueno, mi papel es eso, conectar personas, dar claridad y asegurar que cada profesional entiende cómo su trabajo contribuye a la visión global. En definitiva, mi formalidad es eso, combinar claridad estratégica, sensibilidad humana, capacidad de negociación. Para mí son los tres pilares para que una organización en el momento de transformación tenga, digamos, estas tres bases. ¿Vale? Pues si te parece, Carlos, entramos propiamente en lo que sería el bloque del Interim Management, que yo creo que nos interesa a todos los que estamos aquí, ¿no? Eh, y sobre todo como catalizador de todos esos cambios que estás comentando, ¿no? Oye, desde tu trayectoria directiva internacional, ¿qué te parece a ti que pueda aportar un Interim Manager senior que una organización no pueda obtener de un directivo tradicional en un proceso de transformación como los que estamos comentando, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues un interim manager con una carrera extensa, lógicamente, ¿no? Pues aporta algo que va más allá de cubrir una vacante temporal. Incorpora capacidad de impacto inmediato, ¿no? Una visión ejecutiva sin curva de aprendizaje, o sea, o adaptación, mejor dicho, en este caso. O sea, que en mi caso, bueno, pues tras décadas mejor liderando operaciones complejas, pues llega a una organización con una capacidad o una habilidad de diagnóstico rápido, de priorizar con criterio y ejecutar pues prácticamente desde el primer día, ¿no? Creo que el valor diferencial pues se apoya en tres pilares, o en este caso más de tres, ¿no? En varios pilares concretamente, ¿no? Lo que sería la ejecución acelerada con una visión directiva. Pues en mi caso yo estoy acostumbrado a tomar decisiones críticas en entornos de alta presión, pues esto nos permite avanzar en semanas lo que normalmente nos llevaría en meses, ¿no? Después, la experiencia real en transformaciones profundas, pues bueno, pues si has liderado procesos de cambio que integran estrategia, operaciones, tecnología y finanzas, pues no se trabaja desde la teoría, sino se trabaja desde la práctica ya acumulada o en múltiples operaciones, países o modelos de negocio, ¿no? Y después resultados tangibles, ¿no? En plazos muy cortos. Pues un historial que demuestra que has convertido objetivos estratégicos en métricas concretas, ya sean eficiencia operativa, crecimiento, reorganización, pues todo eso te avala, ¿no? Para poner esto en marcha en plazos limitados y cortos, ¿no? Y también pues una gestión de gran escala y alta complejidad, pues la experiencia de manejar grandes presupuestos, gestión de actividades diversas, equipos multinacionales, ¿no? Esto, bueno, aporta rigor, disciplina, ¿no? Una visión global indispensable o imprescindible en cualquier transformación, ¿no? En fin, liderazgo que puede ser también multicultural, porque has pasado por distintas operaciones, países, entornos, bueno, pues todo esto transforma, es transformar, más que mover, ¿no? En fin, en definitiva, también, bueno, lo que sería la parte de independencia y objetividad también total, lógicamente, pues, como interín entras en este proceso y no estás condicionado por dinámicas internas, ¿no? No puedes tomar decisiones difíciles con neutralidad, pues algo esencial cuando hay que definir estructuras, corregir inercia o reorientar el rumbo de la organización, ¿no? Como no tienes esa involucración, pues puedes trabajar con mayor libertad, ¿no? En definitiva, yo creo que es aportar claridad, velocidad y resultado, ¿no? Son tres elementos críticos cuando la empresa necesita pues, transformar su modelo con garantía, ¿no? Y precisamente por esa experiencia que ya traes como interim manager en algunos de estos proyectos complejos, desde tu perspectiva, ¿qué hace que el modelo de interim management sea especialmente eficaz para afrontar retos corporativamente tan complejos, ¿no? Como los que estamos mencionando, ¿no? No, pues el modelo interim es eficaz, ¿no? Porque combina algo muy poco habitual, que es la experiencia directiva de alto nivel, con capacidad de ejecución inmediata. Un interim entra, entiende el contexto en muy poco tiempo y empieza a generar tracción desde el primer momento. O sea, yo creo que la aportación pues, se basa en tres elementos clave, ¿no? Lo que es la rapidez en la comprensión y en la acción. En días se obtiene una lectura clara de la situación, en semanas se toman decisiones
y en meses se ven resultados. O sea, no hay una curva de aprendizaje ni condicionamientos internos. Y después lo que es la reducción de riesgo en momentos críticos, en procesos de transformación, fusiones, integraciones o reestructuraciones, pues contar con un directivo neutral y experimentado, pues disminuye la incertidumbre, ¿no? Y aumenta la probabilidad de éxito. Y después lo que es una orientación absoluta a impacto. El interim no se diluye en dinámicas de política ni en debates interminables. Su foco es avanzar, resolver y entregar valor medible. En esencia, el interim manager permite eso, a una empresa acelerar su siguiente etapa de crecimiento apoyándose en un liderazgo experimentado, independiente y acostumbrado a transformar organizaciones complejas en entornos exigentes. Yo creo que, bueno, que son los factores esenciales para esta figura, ¿no? Carlos, tío, de verdad que encantado de charlar contigo. Yo me gustaría, estamos aquí un poco en familia, brindar la oportunidad de que esto pues realmente pueda ser un debate, por si queréis participar o preguntar, aprovechar ahora que tenemos a Carlos aquí y cualquier tema que queráis poner encima de la mesa a vuestra disposición. Daros un poco la palabra a los que estáis presentes, ¿no? Rodolfo, Maximiliano, Antonio, Carolina, por si queréis participar. Ahí le mandé una pregunta a- para ver qué piensa Antonio. ¿Cómo ves el desarrollo cuántico a nivel de lo que es la parte científica y tecnológica? ¿Qué avances podría generar? Claro, date cuenta que el cuántico, o sea, digamos, como estaba comentando, ¿no? Ya tenemos la base de las comunicaciones, sabemos que el 5G, incluso lo que es ya el 6G, la latencia, que es la capacidad de transmisión de forma inmediata, ¿vale? Que es lo que nos permite la IoT que sea efectiva. Pero el cuántico, al final, ya no estamos hablando de la importancia en sí de la transmisión. Eso, digamos, eso ya lo tenemos superado. Al final estamos hablando de computadoras que se entrelazan entre ellas, que además monta un sistema de seguridad para que ninguna de ellas se clonen, y con lo cual, si ya hoy en día sabemos la inteligencia artificial, el ChatGPT, en fin, todas estas herramientas que tenemos, lo que nos facilita el hacer ciertas gestiones y demás, ya esto va a ser, pues bueno, yo creo que nos vamos a volver un poco troglodita, ¿no? Yo creo que de la comodidad que va a ser de que realmente le digas a la máquina, oye, móntame el tal presupuesto generado en base a pum, 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 y rápidamente te lo va a montar. Y además yo creo que la experiencia que estamos teniendo todos es que funciona. Para bien o para mal, funciona. Nos va a limitar a nosotros porque cada vez vamos a pensar menos, cada vez vamos a trabajar menos, pero bueno, tenemos que reorientar, digamos, eh, nuestro desarrollo profesional quizás a lo que os comentaba, ¿no? A lo que las soft skills, así, a esas habilidades más de gestión de los equipos, de la gente, de gestionar personas, ya que las máquinas se van a encargar de gestionar presupuestos, los box no van a ser temas que antes se hacían de forma muy mecánica, pues ya hoy en día te lo va a hacer la máquina. Yo recuerdo en Telefónica tenía pues, 40 personas a final de mes registrando facturas, para cada coño, implementamos box para recoger todas las facturas, por ejemplo, de temas eléctricos, todo eso ya lo metía, se escaneaban y todo eso, brum, lo que hacían 40 personas, pues se hacía prácticamente en 2 días. Con lo cual, bueno, hombre, es una putada porque al final vas reduciendo plantilla y optimiza eficiencias, ¿no? Con lo cual ahí tenemos que ver el futuro hacia dónde nos va a llevar como sociedad. Pero realmente el cuántico, ya te digo, si hoy en día lo que es la inteligencia artificial nos parece un lujo, el cuántico va a tener un mayor desarrollo. Y eso va, no sé si funcionará por sí solo, pero la idea es eso, que nos facilitará la vida y a las empresas pues las harán más eficientes. Lógicamente, multinacionales pues tendrán su participación, pero en lo que son pequeñas o las pymes, pues lógicamente va a ser una herramienta base. Es que prácticamente va a ser levantarte por la mañana y poner en marcha la máquina para que trabaje por ti. Oye, búscame relación de cliente, búscame eficiencias aquí, proveedores, posibilidades de mercado a nivel mundial. Y como todo está interconectado, porque al final es un internet de ordenadores, pues eso nos va a abrir un mundo hacia el infinito casi, ¿no? Entonces, esa es mi visión, ¿no? Lógicamente, este tema. O sea que hay que ponerse al día con eso. Sí,
aunque no nos guste y los que llevamos ya algún tiempo y Ya la somos inteligencia tradicionales, artificial va muy rápido. Imagínate tú ahora lo cuántico. claro, es que lo cuántico es que cambia de dimensión. Si ya la inteligencia artificial desarrolla, va cogiendo de las redes, en este caso ya las computadoras van a ir casi por libre, o sea, van a ir comparando unas con otras, sacándose información y cada uno construyendo su propio, su propio cerebro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, lo que se nos viene por delante va a ser fascinante, la verdad. Divertido, divertido. Sí, Va a sí. ser divertido, como digo yo. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión que queráis comentar? Hola, buenos días, soy Maxi. Eh, Saludos a todos otra vez. ¿Qué pasa? Una pregunta. Yo creo que en algún foro también la he hecho y lo he comentado con vosotros, pero especialmente en el sector tecnológico, ¿no? Que todos tenemos la imagen de empresas pues tremendamente agresivas, gente muy joven, diferente mezcla de generaciones. ¿Cómo encaja? Y cuando uno tiene que asumir una función de liderazgo en una empresa de estas características para un profesional que ya es senior, ¿cómo encaja? Mm. De imagen, receptibilidad por parte del equipo. Sí, pues mira, yo he sufrido eso en mis carnes, efectivamente, porque más en el sector telco, pues de tener los famosos equipos de gente de los frikis, chavales, que son críos, pero que los críos han, digamos, han crecido, han nacido ya con el digital, ¿no? Todos sabemos lo típico de los niños cuando ven un cuadro y empiezan a darle con el dedito, ¿no? Bueno, pues esta gente ya han nacido con el chip digital, ¿no? Y yo he vivido ese entorno, de hecho, en la empresa que he estado hasta ahora tenía una línea que era de ciberseguridad y trataba con este equipo, me iba a comer con ellos y empezaban a hablar una jerga además que yo lógicamente me quedaba un poco fuera, ¿eh? Y ya te digo. Pero realmente lo que ellos valoran no es que, como creo que lo he comentado, no es tanto la autoridad técnica de que tú conozcas, hombre, lógicamente tienes que saber de qué va el negocio, pero la aportación que podemos dar a los seniors, que ya llevamos bastante tiempo en distintos negocios y demás, es una idea que ellos no tienen y no conciben. Ellos son muy técnicos, pero realmente no saben cómo tratar a los clientes, de cómo orientar el negocio, saben cuál es la solución y cómo implantarla, pero no saben cómo tratar la información, ¿no? Entonces, esas habilidades sociales es lo que tú puedes aportar a esta nueva generación digital y que ellos lo valoran, porque realmente yo me he puesto a hablar con ellos, bueno, hemos terminado la parte técnica y ya empiezas a explicarle, oye, no, pues el desarrollo, pensar que esto se puede hacer, el tratamiento, la gestión, las dudas que tienen incluso a nivel de organización, oye, ¿por qué este tío es el jefe del otro? No sé qué, y tú empiezas a explicarle un poco cómo funcionan las estructuras, las organizaciones, y ellos valoran más esa parte de conocimiento, vamos a llamarlo de habilidades sociales, que las técnicas. Las técnicas, lógicamente, ahí ya nosotros vamos a poder competir poco, pero a nivel de organización, de entender, de tener la sensibilidad de los equipos, de poder cambiar la cultura más, ahí yo creo que no nos va a ganar ninguno. Por muy técnico que sean, esas habilidades seguro que ellos no van a poder llevar la incompetencia. Entonces, bueno, en mi caso, pues cuando he entrado en distintas empresas con equipos de gente muy friki y demás, pues ha sido eso. Primero, entenderlo, lógicamente escucharlo, darles que ellos se expresen y ese es el tema, pero tú puedes ir marcándole a ellos un poquito todo lo que es la orientación. Prácticamente eres un guía y sobre todo potenciar. A mí una cosa que me ha gustado mucho siempre que he ido a una organización es potenciar al equipo. Bueno, por supuesto, rodearme de lo mejor, pero sobre todo es que cuando he salido de ciertas organizaciones, pues gente que eran técnicos, que eran administrativos, prácticamente están ahora mismo en posiciones, incluso te diría que hay alguno que es director general de finanzas en el caso de América, aquí en España director técnico, etcétera, porque parte del crecimiento que yo he podido implantar o acompañar a esta gente, primero me ha servido a mí en la empresa, lógicamente, para darle valor a la compañía, pero a ellos también les ha servido para crecer y al final hemos crecido juntos, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas habilidades o cualidades que por mucho tecnicismo y que por mucha generación digital tengan, les falta todavía este factor de habilidad social a estos equipos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros podemos eso, gestionar desde ese punto de vista, de aportar nuestra experiencia, de implantar en las organizaciones y marcar los rumbos,
el crear ese ambiente de equipo para que la gente participe y que la gente se vea involucrada, en fin, que son aspectos que esta nueva generación le falta. Digamos que todavía esos másteres no lo han desarrollado como tal, ¿no? No sé si esto atiende a más o Muchísimas menos. gracias. Gracias, gracias. Vale. ¿Alguna cuestión más que queráis que comentemos, Rodolfo? ¿Cómo hacía para gestionar con la junta directiva de esas empresas? Porque muchas, si bien deben tener personal joven, también tenía personal de mucha experiencia. ¿Cómo hacías para gestionar eso? Sí, 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 lógicamente, bueno, concretamente, bueno, en Centroamérica, pues en el comité de dirección estaban los CEO de cada país. Bueno, no eran excesivamente gente muy mayor, pero bueno, sí en el entorno de cincuentones, como decimos. Y bueno, primero ganarme su confianza, lógicamente. Cuando llegué yo, me decía, ahí está el loco de las eficiencias, me decían, ¿no? Porque de hecho yo llegué a Telefónica, bueno, entré como auditor en Bus Company para levantar una auditoría de las operaciones, de toda la parte técnica, y al final pues acabé como director de presupuesto, ¿no? Ya después de 6 años y prácticamente gestionando el presupuesto a todo, ¿no? Pero bueno, pero cuando llegué, lo típico, llegué con un paracaidista, este es el loco de las eficiencias y claro, yo poniendo encima de la mesa ideas súper disruptivas, porque además el CEO y el financiero me dijeron, Carlos, la empresa la tenemos que transformar, hay 5 operaciones de Telefónica Panamá, Telefónica Guatemala, tal, tal, y tenemos que transformarla en una única, la tenemos que centralizar, la tenemos que regionalizar, y esto va a suponer modelos operativos, cambio de todas las estructuras, externalización. Yo el primer enfrentamiento que tuve fue con el director técnico, un tío que llevaba 40 años en Telefónica, de los que habían entrado en oposiciones en su época, y este señor, cuando yo le dije, tenemos que externalizar el mantenimiento, no podemos tener a 1000 tíos manteniendo la red, porque eso no es el negocio y eso no aporta valor. Cuando hay empresas que están especializadas y profesionalizadas en esto, que nos va a salir mejor, nos vamos a quitar cargas pasivas, en fin, todo lo que supone el externalizar este tema, ¿no? Y ese fue el primer enfrentamiento, ¿no? Pero claro, le tienes que convencer, le tienes que decir que, o hacerle partícipe de cuál es el objetivo común, porque claro, oye, tío, que tenemos que llegar a esto, que tenemos que optimizar y eficienciar las operaciones para que dentro de 2 o 3 años podamos vender esto a un precio aceptable, con una rentabilidad, con evita, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya no entra la razón por temas casi egoístas o por, como decía, o por inercia, pues esas famosas inercias falsas, al final también tienes que centrarlo de cara a que tienes que alinearlo al objetivo final. Oye, al final nos piden esto. Y yo creo que ahí cualquier directivo podrá ponerse panza arriba, pero el objetivo es llegar ahí. Con lo cual, ellos no se van a oponer y a ver, si tú eres el que te estás oponiendo a que lleguemos al objetivo, ya rápidamente se echan a un lado, ¿no? Entonces ya te digo, enfrentamiento de todas clases, ¿no? Pero bueno, al final era eso, encauzarlo, a veces de ceder para después volver a retomar el tema y volver a llevarlo al objetivo final. Y efectivamente, pues sí, pues cuando tienes ciertos perfiles, ciertos choques, pero bueno, al final tienes que estar tú también que te vean colaborativo, o sea, que te vean amigable, porque no enfrentarte a la gente ni por imposición, de que no, esto se va a hacer porque lo hice y además tengo el SEO que me respalda y no sé qué, no. Tienes que ir ganándote a esta gente y bueno, y al final pues, es un entendimiento, ¿no? Entonces ya te digo, yo creo que eso, comunicación y confianza, ¿no? Cuando te ganas esa confianza, pues al final te ven más como una ayuda, que al final es lo que me pasó a mí, de ser, digamos, el hombre malo de las eficiencias de los recortes, que me veían por pasillos y se quitaban de en medio por si le pedía a alguno que revisara algo, sí, a esos niveles, ¿no? Al final, al contrario, al final me decía, oye, Carlos, vamos a revisar este contrato, a ver cómo podemos optimizarlo, cómo podemos mejorar, porque necesito llegar al objetivo, de tal, y ya tú saben, en este caso, y no te vean como enemigo, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo en ese caso, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna cuestión más que tengáis por ahí? ¿Algún comentario? Pues yo Yo creo tengo una que... pregunta. Ajá. Sí, Rodolfo, adelante. No, no, Francisco, creo. Francisco, perdón, Francisco. Ah, Paco, está ¿cómo Francisco. estás? Perdonadme que voy en el coche, entonces si se oye muy mal me lo dices y corto, ¿vale? Que no estoy muy seguro. No, no, bien, bien. Eh, yo, yo quería hacer una pregunta, Carlos, sobre las experiencias relacionadas con la multiculturalidad. Has estado en proyectos en Europa, diferentes países y luego en Latinoamérica. Y la parte esa de la gestión de las diferencias culturales, ¿qué te has encontrado en eso? Uf, eso es bestial.
Pues sobre todo el mayor choque al otro lado del charco, porque aquí en Europa, bueno, tuvo un proyecto de TDF, TDF es Telefusión de Francia, es la mayor operadora de infraestructura francesa. Aquí en España operaba a través de Axion, que era que tenía el grupo Prisa y Canal Sur, toda la infraestructura. Y estuvo en un proyecto por toda Europa que era desde Polonia, Finlandia, Rumanía, lógicamente en París. De hecho, estuve 3 años allí en París. Pero el mayor, digamos, cambio era en América, sobre todo en Latinoamérica, en mi caso, pues en Centroamérica. Yo estuve ubicado en Panamá, pero gestionaba todo lo que es Centroamérica, ¿no? Guatemala, Salvador, Nicaragua. Al principio yo me acuerdo que me decían, el de españolito sofocón, porque claro, yo iba al ritmo de aquí de Europa, yo iba con un ritmo de que esto para allá, no sé qué, cuánto el otro, pum, 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 y se ponían nerviosos, ¿no? Y bueno, algunos hasta le temblaba la voz cuando me ponía a hablar con ellos, ¿no? El sofocón, no sé qué, bueno. Y al final por ahí no vas, o sea, si tú mantienes esa postura, al final te tienes que tropicalizar con control, ojo, porque tampoco, si te están pidiendo que haya cierto rigor, que haya cierto ritmo, que los cambios se vayan produciendo, tampoco te puedes relajar y tropicalizarte y hacer lo mismo que hace el otro. Por lo cual tienes que saber mantener, digamos, esos márgenes, saberlo entender. A veces pues tienes que ser muy exigente. Yo me acuerdo cuando hablaba con los guatemaltecos y cuando empezaban las frases le preguntabas algo y empezaban con fíjate, digo, no, no, fíjate no. El fíjate es que no. O sea, ellos de por sí ya no te están diciendo, sino ya el, fíjate, digo, no, 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 no me fijo nada. Esto así, 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 así que recapitula y no sé qué reacciona. Al final te tienes que tropicalizar. Ojo, igual que en Alemania. Alemania es muy complicado. O sea, yo la experiencia que he tenido en Alemania, aparte que me disculpe si hay algún alemán, son muy particulares o muy xenófobos, entre comillas. Yo ahora mismo en Alemania tengo un equipo de 50 ingenieros, alemanes tendré 5, pero el resto son americanos, son gente de El Salvador, son gente de Ecuador, hay argelinos también, hay sirios, hay de todo, ¿no? Y ellos cuando ven a estos profesionales, bueno, la mayoría son ingenieros, se mantiene mucho el margen, se mantiene mucho el margen, sobre todo grandes empresas, estamos hablando de un Vodafone, de un Vantage, Nokia, entonces tienes que ir rompiendo el hielo, claro, yo he roto mucho el hielo con ellos yendo de la mano de un alemán, lo típico, hacer las conversaciones en inglés, o yo alemán no sé, hacer la conversación en inglés, y ya tú sueltas al alemán, le das un toquecito al alemán para que ya empiece a relajar un poco el tema y ya al rato están contándose los chistes en alemán. No sé qué chistes son, pero le hacen mucha gracia y ya empieza a ganarte un poquito la confianza. Pero bueno, al final tienes que usar de habilidades y de saber cómo entras en cada situación, el entorno, en fin, también en el caso de América, pues sabes en qué entorno te movías. Allí la gente vive muy al día, allí, bueno, allí son las quincenas, allí están esperando todo el mundo a que llegue la quincena. O sea, se pagan cada 15 días porque es que si no, hay algunos que desaparecen. Es más, yo recuerdo la primera impresión que tuve yo fue que hubo un partido de fútbol no sé qué, que era un jueves o un viernes, la gente desapareció, digo yo, bueno, ¿y qué pasa aquí? No, es que hay fútbol, jefe, digo, bueno, ¿qué fútbol y qué? Bueno, bueno, algunos hasta se despidieron, porque tienen que ir al partido del fútbol, pues me da igual, pues despídame, pues me voy, digo, bueno, pues nada, hijo. O sea, son conceptos que tienes que ir también razonando y racionalizando, mejor dicho, en cada zona, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que la base es esa, tropicalizarte, entender, conectar, la comunicación es importante en todos los sentidos, son en países que son más complicados, como el caso de Europa, pues eso, intentar de alguna forma cómo creas ese entorno de confianza para poder comunicarte y gestionar. Y ya te digo, el caso de Alemania, eso era, vamos, sirio, argelino, dominicano, un batiburrillo de culturas, que bueno, que de hecho la mitad con ellos lo hablaba en francés, la otra mitad en inglés, y así nos entendíamos, ¿no? Pero bueno, al final vuelvo a lo mismo, un objetivo común. Al final, señores, esto hay que ponerlo en marcha, papá, papá, en fin. Y después de cara al cliente, lógicamente, ponerte a su nivel, buscar las herramientas, en este caso era tener contratado a interlocutores alemanes que entendieran del negocio, que tuvieran cierta afinidad para poder entrar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa para mí ha sido la dinámica. No sé si te respondo un poco, Francisco. Sí, gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta más? No sé si vas Carolina, ¿tú querías participar?
Sí, yo voy en el coche como Francisco, así que por eso tengo la cámara quitada. Más que una pregunta, es un comentario, porque la verdad, Carlos, que ha sido un gusto escucharte. Yo soy más de la parte humana, del liderazgo, de las transformaciones culturales y demás, que de la técnica, que también me gusta, me gusta escucharla por aprender, ¿no? Y saber de qué se está hablando en determinados momentos. Pero, ojo, es un gusto escuchar a una persona que está tan metido en la parte técnica y como esa pregunta que te ha hecho Guillermo, ¿no? sobre el liderazgo, la has respondido de una manera tan natural y tan espontánea, ¿no? De cómo, y lo que ha comentado Paco también, ¿no? De cómo esos contextos interculturales, al final hay un objetivo común, hay que tropicalizarse. Muchas veces observo aquí en las empresas que son compradas en España por fondos de inversión extranjero o por empresas del sector extranjeras que les cuesta entender la cultura española y sufren mucho las organizaciones que son absorbidas porque otros no saben entender nuestra cultura, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias. Ha sido súper interesante escucharte, así que un placer. Y además, en eso no puede, es una guerra perdida. Como tú vayas imponiéndote, vayas a un país, vayas intentando imponer tu liderazgo, tu forma de ver las cosas, es una guerra perdida, es ineficiente y va al fracaso. Así que bueno, es el mejor Sí, consejo. pero el tema ese cultural no lo entiende mucha gente, al menos es mi percepción. No se tropicalizan o se españolizan o se polonizan, quiero decir, no Sí, sé. sí, sí, sí. Sí, porque van por la imposición, ¿no? Bueno, Sí, pues es una forma, es como todo, es el modelo de liderazgo de cada empresa o de cada persona, ¿no? de cada persona, yo creo. Exacto, exacto, es un tema de habilidad de cada uno, ¿no? De los skills que tiene cada uno para poder alcanzar el objetivo y sobre todo eso, involucrar al equipo, a la gente, porque al final somos gente, las empresas no somos personas y tienes que alinear a esa gente y tú no eres el que va a imponer, hombre, tú poco a poco puedes ir marcando el ritmo, puedes ir marcando ciertos alineamientos para que la gente pues vaya entrando por ahí, ¿no? Pero de la noche a la mañana tú no puedes imponer, a partir de ahora esto se va a hacer de una forma, no tiene sentido. O sea, yo he llegado en Holanda, pues en Holanda llegué y los holandeses son tela de raro. Y para empezar, bueno, a mí me encanta comer, lógicamente, como todo el mundo, ¿no? Pero yo disfruto en lo que son comidas de almuerzo que es lógico, como buen latino, pero ellos no disfrutan de esas cosas. Entonces, al final, era muy difícil, por ejemplo, entrar y poder tener ese contacto humano para entenderlo, ¿no? Porque al final, tú para poder negociar también es importante conocer el otro perfil, ¿no? Saber por dónde entrarle, qué cosas le ayuda, que son detalles que te sirven para cambiar completamente cualquier negociación. El saber por dónde entrarle a una persona, eso es clave, ¿no? Y bueno, al final pues tienes que aprender de todo y la experiencia de tratar con distintos perfiles y distinta gente de todos lados, pues bueno, te ayuda también a poder afrontar esos retos, ¿no? Así que bueno. Fantástico. ¿Alguna cosa más que queráis comentar? Familia, feliz Navidad a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias por la asistencia. Me ha hecho un pajarito, Carlos, que te vuelves a Panamá en 2, 3 semanas. A ver Ya si las nos tomamos navidades. una cerveza antes por aquí, por Sevilla. Y bueno, y ya nos vemos a la vuelta. Un abrazo muy fuerte, ¿de acuerdo? Y estamos en contacto y muchas gracias por Muchas vuestro gracias tiempo. a todos y bueno, en LinkedIn me encontráis, Carlos Santiago Rodríguez, y no a través de, bueno, de hecho soy asociado, o sea que estamos dentro del Sí, equipo, que bienvenido para a la mí, asociación, que por ahí ha venido un poco no, todo, no, y y para mí es bienvenido un al placer club. y además que estoy muy entusiasmado porque encaja perfectamente en la tendencia, lógicamente no he hecho un desarrollo interim como tal, sí he actuado en ciertas empresas, pero es un tema que me emociona y me entusiasma porque el poder aportar en un tiempo muy concreto a esa empresa, hacer esas palancas en tiempo reducido, yo creo que aportamos bastante valor a todas estas organizaciones. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muy Feliz bien. Navidad. Un En abrazo Navidad. enorme a todos, ¿eh? Muchísimas gracias.